Bueno, seáis bendecidos todos, hermanos y hermanas que estáis entrando aquí en el nombre de Jesús. Todos los que nos visitáis, pues bienvenidos. Eh, Hoy vamos a hablar una palabra que va a traer revelación, aunque parezca que no, aunque parezca un poco rara. Pero vamos a hablar del Dios que habita en la oscuridad. Fíjate que Dios no siempre se revela en lo visible, sino en lo invisible. Hay momentos donde parece que Él se calla, que Él se esconde, que no se deja de ver. Pero Él no está ausente, Él está oculto. Y fijaros que hay una diferencia abismal entre estar ausente y estar oculto. El ausente es el que no está, y el oculto es el que está, pero quiere ser hallado. Escúchame bien. Amén. El profeta Isaías lo expresó con total claridad. Apúntalo, Isaías 45, verso 15. Dijo, verdaderamente tú eres Dios que te ocultas, Dios de Israel, el Salvador. Y la palabra hebrea para ocultar es shatar. Shatar, que significa esconderse intencionalmente, cubrirse, ocultarse, protegerse. O sea, vemos que Dios se oculta para revelar lo profundo solo a los que le buscan con pasión. Cuando la Biblia dice que Dios habita en la oscuridad, no está diciendo que Él sea tinieblas, ni que se asocie con el mal. No. No está hablando de una oscuridad moral, ni tampoco una oscuridad espiritual, sino una oscuridad santa, una oscuridad de misterio, de profundación, de revelación, de santidad inaccesible al ojo natural. Y esa oscuridad representa el límite entre lo humano y lo divino. Es el lugar donde termina la vista natural y comienza la visión espiritual. Lo que el hombre llama oscuridad, Dios lo llama velo. Lo que el hombre teme, Dios lo usa como un lugar de encuentro. Porque la oscuridad de Dios no es ausencia, es presencia oculta. No es el lugar donde Él no está, sino donde Él está, pero que no todos pueden verlo. No es sombra de muerte, sino sombra de gloria. Escrito está Éxodo capítulo 20, verso 25. Dice que el pueblo de Israel, dice que se mantuvo a lo lejos. ¿Cuándo? Dice que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En la oscuridad. O sea, mientras el pueblo de Israel veía las tinieblas y el pueblo se apartaba, Moisés percibió una presencia y se acercó allí. Vale, que no se ve mucho aquí, da mucho reflejo. Los demás veían el peligro, pero Moisés vio propósito. Los demás oyeron truenos, pero él escuchó una voz. Y el texto dice que el pueblo se mantuvo a lo lejos. Y eso es lo que hace el miedo, mantiene a las personas lejos de lo sobrenatural. Y el pueblo temió a la oscuridad porque no la entendía. Pero sin embargo Moisés, con un corazón buscador, se adentró en ella y allí encontró a Dios. Por eso el religioso teme la oscuridad del misterio, porque no soporta lo que él no puede controlar. Sin embargo, el profeta atraviesa la oscuridad porque sabe que detrás del velo oscuro está la gloria. Amén. Y hay cosas que solo se revelan en la nube oscura de su presencia. Y cuando Dios desciende, no siempre viene con esas luces, con colores, con ángeles, con cosas visibles. Muchas veces viene con silencio, con densidad, peso y también con oscuridad.
Porque la oscuridad no es señal de ausencia, sino de saturación de su gloria. Porque la gloria es la oscuridad es el camuflaje de la gloria. La gloria de Dios no siempre brilla, a veces pesa, no siempre ilumina, a veces te cubre, no siempre te hace saltar, a veces te hace callar. Esa es la oscuridad donde Dios se revela al que no huye. Porque la oscuridad es el lugar donde Dios trabaja en lo secreto. Allí es donde se forjan los ministerios, los profetas, los maduros. La oscuridad es el taller celestial. La oscuridad no es confusión, es concentración. Y Dios concentra su gloria en un nivel tan profundo que el ojo humano no puede procesarlo. Por eso la presencia se siente como sombra, como silencio, como peso invisible que todos deberíamos de buscar. Por eso cuando Moisés subió al monte, Dios descendió en oscuridad, en nube y en fuego. Y esta escena simboliza el proceso que todo hijo de Dios, que todo profeta verdadero tiene que pasar. Primero la nube, después el fuego y finalmente la voz. Porque antes de la voz viene la oscuridad. Porque la oscuridad es el examen del buscador. La oscuridad prueba tu fe, pero también protege tu destino. Porque si vieras todo de golpe, realmente te consumiría. Y Dios no se oculta para alejarse, sino para revelarse en el momento justo. Salmo 18, verso 11, dice: puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y aquí la palabra hebrea escondedero significa sheter, que significa un refugio secreto, un lugar cubierto, un abrigo oculto. Qué bueno. Búscalo, no me lo he inventado. Dios se oculta en la oscuridad, no porque sean tinieblas, sino porque su gloria es tan intensa que necesita cubrirse para que el hombre no perezca al contemplarlo. Él no se esconde para que no lo encuentres, sino para que tú lo busques con más pasión. Y no se retira porque te rechace, sino porque te está llamando a cruzar el velo. La oscuridad es su cobertura, su manto de santidad. Y cuando todo parece nublado, cuando no entiendes nada, cuando sientes que no hay nada, ahí está Él, esperando que estés en su sheter, en su habitación secreta. Porque el silencio de Dios no es ausencia, son su escondedero, su forma de purificar la fe, de revelar quién se atreve a acercarse aunque no lo vea con sus propios ojos. ¿Quién le busca? Moisés se acercó a la oscuridad y allí encontró a Dios. David entendió que Dios se cubre de nubes para revelar su majestad. Y los profetas sabían que la revelación más pura no se recibe en la luz del alma, sino en la oscuridad del espíritu, cuando todo lo demás se apaga. Por eso el velo no es una barrera, es una invitación al misterio del Altísimo. Y ahí está en Primera de Reyes capítulo 8, verso 12. ¿Qué dijo Salomón? El Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Pero si Dios es luz o no? Y ningunas tinieblas hay en Él. Estaba poniendo Graciela, que había leído ese versículo. Se contradice la palabra, y en Segunda de Crónicas capítulo 6 verso 1 dice lo mismo. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Es que la oscuridad es suya, la luz es suya, todo es suyo. Este versículo encierra un misterio profundo. Cuando la gloria de Dios llenó el templo, una nube espesa lo cubrió todo. Y los sacerdotes no podían permanecer allí para ministrar. ¿Por qué? Porque cuando la gloria se manifiesta, el hombre desaparece. Cuando la oscuridad divina desciende, no es una tiniebla de ausencia, sino de presencia concentrada.
Es esa nube donde ya no se distingue el rostro humano, es donde se apagan las luces del yo y solo Cristo resplandece. Y Salomón entendió algo, que el lugar donde Dios habita no siempre es visible, ni brillante ante los ojos humanos. Porque a veces su morada se reviste de oscuridad, porque en esa oscuridad Él es todo y nosotros dejamos de ser. Porque la oscuridad representa ese momento donde Dios te esconde, donde tus obras, tu nombre, tu ministerio, tu reconocimiento, ahí, ¡pum!, se apagan. Se oculta. Donde ya no se trata de ti, sino de Él manifestándose a través de ti. Es el proceso donde tu carne deja de tener voz, donde tus planes mueren, donde tus fuerzas ya no bastan. Es el lugar donde tu ego se apaga y el espíritu toma el control. Y muchos temen esa oscuridad, muchos huyen de ese silencio donde ya no hay aplausos ni no hay respuestas rápidas. Porque es ahí donde se produce la verdadera transformación, la desaparición del hombre y la revelación del Cristo interno. ¡Ah! Buah, esto es profundo. Es profundo, lo es. Claro que sí. Esto no lo he Esto escuchado es profundo. yo hablar en ninguna iglesia. ¿Estáis aquí, hermanos? En la oscuridad Dios trabaja, en la oscuridad Dios forma, en la oscuridad se gesta el Cristo en ti hasta que puedas decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando la gloria llena el templo, cuando el Espíritu Santo llena tu interior, no queda espacio para la carne, para la vanagloria, ni para el control humano, solo queda Él. ¿Y qué pasa? Que tu voz se vuelve su voz, tus pasos se vuelven los suyos, Amén. Tu mirada se vuelve su mirada y el mundo ya no ve a un hombre común y corriente. No. Ven a Cristo manifestándose en un vaso rendido. Así que si tú estás en oscuridad, no temas, no estás perdido, estás siendo escondido en la nube de su gloria. Amén. Esa es la cueva donde Dios apaga toda humanidad para encender su divinidad. Y cuando salgas de ahí, no vas a salir igual. Ya no va a ser tu nombre el que brille. Será el nombre de Cristo reflejado en ti. Porque cuando uno entra en la oscuridad de Dios, el hombre desaparece y es Cristo el que aparece. Wow. Dice mi padre, el bebé se forma en la oscuridad. En oscuridad fui formado, dijo David. Deuteronomio capítulo 4, verso 11. Dice, vosotros os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego. El Señor habla desde el fuego, pero también desde la oscuridad. Y cuando todo parece confuso, ahí está su voz hablando desde el misterio, porque la oscuridad no es silencio, es la acústica del Espíritu. Y el que se atreve a entrar, oye cosas que los demás no oyen. Hay revelación poderosa. Hay ¿no? revelación. No es cualquier cosa. Nahum, capítulo 1. Algunos dirán, ¿qué? No. Nahum, el profeta Nahum, profeta menor, capítulo 1, verso 3. Dice, el Señor marcha entre el torbellino y tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. ¡Wow! Imaginaros qué imagen más poderosa. Las nubes, el caos, la tormenta no le detienen, son el polvo de sus pies. O sea, Él domina incluso en el desorden aparente. Porque Dios no está solo en la calma, también camina dentro de la tormenta. Y cuando hay nubes y oscuridad, no significa ausencia, significa movimiento divino. La oscuridad es el escenario de su obra invisible, hermanos. Salmo 97, verso 2.
nubes y oscuridad alrededor de él. ¡Wow! Más, más oscuridad, pero si Dios es luz. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Su trono está rodeado de misterio, pero fundado en justicia, porque Él es el Rey de justicia. Y nosotros los pregoneros de justicia. Eso significa que aunque no entiendan lo que ves, su trono sigue firme. Porque la oscuridad que te rodea no contradice su justicia, la manifiesta. Otro profeta, Habacuc, capítulo 3, verso 3. ¿Aba qué? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Allí estaba escondido su poder. En el hebreo se dice chabir, que significa ocultar, reservar, proteger. O sea que Dios esconde su poder dentro de la luz. O sea que no lo desperdicia por la superficie, lo guarda para los que penetran en su presencia. Porque puede haber temporadas donde no ves nada, pero en realidad Dios está acumulando gloria. Y la oscuridad no es el final del proceso, es el útero donde nace la revelación. Daniel capítulo 2, verso 22, dice que Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Él conoce lo que está en tinieblas, nada le es ajeno, nada le es desconocido. Él está en tinieblas, pero la luz vive con Él. Y donde tú ves oscuridad, Él ve propósito. Isaías capítulo 45 verso 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepáis que yo soy el Señor. O sea, los tesoros de Dios no están en la superficie. Ahí está, Carlos, la mayoría de los tesoros están ocultos. Totalmente. Donde solo los hambrientos de su presencia llegan y pueden acceder a ellos. Por eso a veces Dios te lleva a lugares de silencio, de espera, de aparente oscuridad, y no de castigo, sino que es un entrenamiento para manejar su gloria. Y ya casi para acabar, Mateo capítulo 6, verso 6, ¿qué dice? ¿Quién no ha escuchado este versículo? Ya no estamos hablando de profetas menores, que Habacuc. Mateo capítulo 6, verso 6, es el mismo Dios manifestado en carne hablando. Jesús, el Rey de justicia, dijo: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y este pasaje revela el mismo principio eterno que se manifestó en el monte Sinaí. El Dios del trueno, el Dios de la nube, es también el Dios del silencio y el Dios del secreto. Dios no cambió, cambió el pacto, cambió el velo, pero su naturaleza sigue siendo la misma. El Dios que habita en una nube espesa ahora habita en el misterio del aposento secreto. Hoy no nos envuelve una nube visible, pero cuando tú cierras tu puerta y doblas tus rodillas, el Espíritu Santo vuelve a cubrirte con la misma nube que cubrió el tabernáculo. Allí es el lugar donde nadie te ve y es donde desciende su gloria. Porque Él sigue siendo el Dios que se manifiesta en la oscuridad, en lo silencio, en lo oculto. Porque cuando tú entras en el aposento, no solamente estás orando, estás entrando en la nube santa, estás cruzando el velo, estás penetrando en el misterio donde el yo se desvanece y el Espíritu empieza a tomar forma en ti. Y en ese momento el alma calla, la carne muere y solo el Espíritu habla. Y allí ya no oramos para pedir,
oramos para ser transformados. Ya no buscamos palabras, buscamos su presencia. Y es en ese lugar secreto donde Él te moldea, te limpia y te alinea. Es el secreto, en el secreto, donde Dios se revela, donde los demás no pueden oír. En lo secreto el Espíritu enseña lo que no se aprende en los púlpitos. En el secreto es donde Dios te da identidad, propósito y dirección. Y destino. Es allí donde se gestan los ministerios genuinos, los profetas verdaderos y los siervos que no buscan fama, sino que buscan fuego. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No dijo que orarías en público y que sería recompensado en público. Dijo que lo que sucede en la oscuridad del secreto será manifestado a la luz del día. Porque todo aquel que ha estado a solas con Dios sale de ese lugar con un brillo que el mundo no puede imitar. Sale revestido de autoridad, de revelación, de poder, de gloria. Sales con la evidencia de haber estado en su presencia. Como cuando Moisés descendió del monte y su rostro resplandecía. Cuando Jesús salía del tiempo de oración, también los demonios retrocedían. Y cuando tú sales del aposento alto, el cielo te respalda. Amén. Porque en el secreto que tú fuiste escondido, ahí es donde serás manifestado en lo público. Por eso el aposento es más que un cuarto. Es un santuario invisible donde la oscuridad se convierte en gloria. Allí el hombre desaparece y es Cristo el que aparece. Amén. Allí el yo se desvanece y la voluntad de Dios se establece. Allí los que lloran serán consolados, los que esperan serán fortalecidos y los que buscan serán encendidos en fuego. Así que entra y cierra la puerta. Apaga el ruido del mundo y deja que el Dios del secreto, el mismo que descendía en la nube sobre el monte, descienda ahora sobre ti en el nombre de Jesús. Porque el que ora en lo secreto entra en la oscuridad santa donde Él habita. Y de allí saldrás revestido de luz, de poder y de revelación. Por eso, hermanos, Dios no se esconde de vosotros, se esconde para vosotros. Qué bueno, qué bonito. Y hay cosas que solo se atreven a entrar en la nube que pueden ver. La oscuridad no es ausencia, es una invitación. Por eso Dios te dice, acércate a la oscuridad donde yo estoy. No temas el silencio, ni al velo, ni a la espera, porque ahí donde no ves, yo estoy obrando, dice el Señor. Donde no oyes, yo estoy hablando. Donde no entiendes, yo estoy formando. Y hoy hay una generación de Moisés que entran en la nube, mientras que el pueblo observa de lejos. Repite eso. Y vosotros sois de esos, de los que no temen a la nube, sino que entran para salir transformados. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. ¿Entramos a la nube o no entramos? ¿Da miedito o deseamos entrar? Vamos, levanta tus manos ahí y declara con autoridad en el nombre de Jesús, Señor, repítelo, aunque no te vea, yo sé que tú estás ahí. Aunque todo parezca oscuro, sé que tú habitas en el misterio. Amén. Y hoy yo decido entrar en la nube, buscarte en lo secreto y hallar tesoros escondidos en ti. Amén. En el nombre de Jesús. Aunque no pueda haber, estás obrando. Señor, dilo, repite, revela tu gloria en medio de la oscuridad. Que la nube se convierta en mi habitación y tu voz en mi guía. Amén. Porque tú eres el Dios que se oculta para ser hallado por mí. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién recibe esta palabra? ¿Quién quiere entrar en esa nube? ¿O quiere ser como el pueblo de Israel mirando a lo lejos? Viendo la gloria manifestada en la cara de Moisés.
y el brillo. Vamos a entrar en la nube, hermanos. Es un nuevo tiempo. Hola Katiuska, hola Katy, todos los que estáis entrando, hermanitos. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia en el momento oportuno. Somos sacerdotes y podemos entrar todos los días, ya no solamente una vez al año. Podemos entrar confiadamente a ese encuentro con Dios. Amén. Cara a cara. Porque con unos habla en misterio, por enigmas. Pero Moisés hablaba cara a cara. Y sabéis que nosotros también podemos hablar cara a cara con Él. Por medio de la imaginación. Por medio de la mente. Pablo dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, vuestra mente es espiritual. ¿Queréis un encuentro con Él? Ocultaros en la nube y buscarle. Y allí vais a ver a Jesús. Unos lo verán con el pelo largo, otros con el pelo corto, no importa. Es Él. Él se manifiesta como Él quiere. De hecho, se manifestó de manera diferente con sus discípulos cuando resucitó, parecía un jardinero. Es verdad. En el camino de Maús no sabían que era Jesús. No le reconocía. Nadie puede decir, no, es que Jesús tiene la nariz así y tiene el diente así. No. Hay gente que han tenido sueños, visiones, lo han visto de una manera, pero no es que yo lo he visto y es así, no, para nada. Y muchas veces no muestra el rostro. Se intuye, pero no le puedes ver. Exacto. Yo en sueños solamente he visto a Jesús una vez y lo vi debajo de una higuera con una ropa típica de la época, blancas, y empezaba a levantar los brazos así. Y cuando empezaba a levantar los brazos, las túnicas, la ropa, empezaban a salir luz. Solamente lo he visto en sueños, pero en visiones sí lo he visto. Yo no, pero quiero. Pues todo el mundo puede verle. Solo hay que entrar. ¿Dónde? En la nube. Y cuando cierras tus ojos, hay un lienzo donde el espíritu empieza a poner imágenes. Donde lo espiritual empieza a manifestarse. Donde ya no existe la carne, no. Ahí muere. Y esa es la imaginación. Así es como operaban los profetas. ¿Cómo crees que operaban los profetas? Fue Eliseo, que estuvo con su siervo, que tiene un siervo que se llamaba Giezi. Y cuando vino Naamán el sirio y fue sano y quiso darle presentes a Eliseo, y él dijo, no, no es el momento, este momento no, y se fue, y el otro con su corazón codicioso fue detrás de él. Y cuando vino, le dijo Eliseo, yo estaba allí. En el espíritu te vi. En la mente, con mi corazón, en la imaginación, ahí estaba y lo vio. Por eso, no sé si lo digo o no lo digo. Dilo. Hay cosas que son muy profundas. Pero sabéis que nosotros podemos viajar en el espíritu, con la imaginación, con la mente. Podemos viajar a otros países. Yo conozco gente que han estado en su casa y han visto lo que ha hecho otra persona, estando en otro lugar, y después ha hablado con esa persona y dice, ¿tú estabas haciendo tal? Sí. Eso no es brujería, en absoluto. Es el poder de la mente, la el manifestación. poder de Dios. Ahí estaba Ezequiel con los ancianos de Israel en el capítulo 1, sentado a la mesa hablando con ellos, y de repente la mano de Dios, ¡pum!,
lo tomó sacó y se lo llevó al templo para ver todas las guarradas que estaban haciendo. en el templo, de la profanación del templo, y los demás estaban ahí hablando y él seguramente pues seguiría, pero fue tomado Mm, y viajó en el espíritu. Felipe también fue transportado. Esto es profundo, hermano, Mm, pero todo aquel que es profeta sabe de lo que estoy hablando. Y quiere llegar a esos niveles. ¿Te acuerdas tú una vez que me viste a mí en el trabajo? Que viajaste en el espíritu. Sí, Me exacto. dijiste lo que estaba pasando. Yo sabía ya lo que había pasado, porque yo estaba ahí. Lo Y lo viste mismo de- que Giezi, lo mismo, yo estuve ahí viéndola. O sea, ¿yo cómo voy a saber? Yo no llamé a tu jefe ni llamé a la compañera Ya para lo saberlo, sé, es ya lo imposible. sé, ya lo sé. O sea, esto es real, Sí. pero esto no te lo van a contar Y él lo vio desde arriba, en un plano cenital. y esto no te lo van a contar Qué en las fuerte. iglesias, no te lo van a contar. No, de eso no se habla. Por eso el pueblo ve de lejos, pero el que entra en la nube está cerca de Dios y escucha, entiende, son revelados los misterios de Dios. Alan también tiene ese don. Qué bueno, Graci. Bueno, también muchos brujos y muchas brujas pueden hacerlo. Hay varias maneras. Igual que muchos tienen viajes astrales. Y eso existe. Pasa que en las iglesias nunca oirás hablar de los viajes del espíritu, ni viajes astrales, ni nada. Y existen. Son muy peligrosos, pero existen. Así que... Pero ya no juzgamos. ¿Quiénes de aquí quieren entrar en esa nube, en el lugar secreto? Donde nadie te ve, pero el cielo sí que te ve. Así es. Ilerka, Graciela, Mica, Laura, Joana, Viridiana, Teresa, que diga Maite. No sé, se me ha escapado Angus, Paqui, Ruth, Alberto, Trinidad, Sandra, Graci, Nat, Giancarlos. Joana, Anita, Daisy. Amén, vamos a entrar en esa nube. Paloma. Sí, el viaje es diferente en el espíritu, es otra onda. Sí, otra cosa. Es otra cosa diferente, es otro mecanismo que esos son ya... Pues hermanos, siempre tenemos acceso. Porque, María, cuando tú haces viajes astrales, pasas a otras dimensiones y ahí se mueve, Estás expuesto pero estás expuesto y a muchos lugares. la Biblia habla del cordón de plata, que es lo que te sujeta a tu cuerpo, se va tu espíritu a otros sitios. Y si alguien corta ese cordón de plata, tú mueres. Hay gente que no son creyentes, que hacen eso y van a lugares específicos y lo sienten y lo ven más real. Y saben que hay otros lugares donde dicen, yo no voy a acceder ahí porque sé que puede ser algo malo. Pero tienen ese poder. Y yo conozco de gente que han viajado a otros lugares. O sea, algo tremendo. He viajado a Egipto, he viajado tal. Y una persona que escuché dijo que se sorprendió cuando entró en un lugar porque pueden, o sea, atravesar paredes, puede entrar donde quiera y la gente no lo ve. Y entró en un lugar y hubo una persona que hizo así y lo vio, lo reconoció. Y ahí se quedó así, en blanco, avergonzado. Dice María, ya he hecho muchos. María, ¿tú has viajado en el espíritu? Yo no, Yo no. Sé que mucha gente cuando ve que el cuerpo, o sea, de hacer viajes astrales. Ya, es que eso no o sea, eso no viene de Dios. Yo no he hecho eso. Pero sé que hay muchas brujas que sí que lo hacen y lo que pasa es que es algo que te consume mucha vida y te avieja, te avejenta, creo que es la palabra, avejenta. En tu casa entraban, Alonso, no me extraña, porque querrían molestar, entorpecer el llamado y todo eso, sí. Sí, Jessica, lo hemos escuchado, que lo has puesto varias veces, que tú lo viste. ¿Tú pudiste verlos, Alonso?
Sí, Alberto, eso de Felipe, que el Señor lo movió, tiene un nombre cuando estaba con el etíope de la reina, creo que era Candas, o es como una traslación, ¿no? De velocidad. Sí, también pasó con Elías, cuando bajó del Carmelo y, y eran los carros de Acab, ¿no? Iban a Jezreel y cogió y ¡pum! Y fue impulsado en el espíritu, Y fue llegó. como el correcaminos. O sea, esos son cosas sobrenaturales. Por eso Dios es sobrenatural. La Biblia está llena De cosas. desde principio a fin de todo sobrenatural. Sí. Es por eso el que no crea en lo sobrenatural no cree en la Biblia. No cree en la Biblia. Mira, No puede. Israel dice, Dios me mostraba cuando una bruja venía a casa y le hablé. Luego tuve una lucha con ella en la noche. O sea, tendremos que estar expuestos a esas cosas, ¿no? Que el Señor nos ayude a pelear todas esas batallas, porque a verlos, haylos. A verlos, haylos. Así que... Bueno, hermano, vamos a entrar en la nube, En la nube. en la gloria de Dios, en la oscuridad. Entiendo, María. Ah, pues eso no lo sabía Alonso, que Judá tenía ese poder. Qué interesante. Bueno, pues ahora vamos al lío, ¿no? Venga, vamos a entrar, hermano. Estamos aquí por vosotros. Sí, venga. Yo me voy a hacer la coleta ya. Y eso quiere decir que vamos al lío. Vamos al lío.